reciclar con el WhatsApp 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar, todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar, grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar, todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. ¿Cómo está? Muy buenas noches, querida familia boliviana. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa dedicado a la salud de todos los miembros de la familia Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo y esta noche quiero que nos acompañen durante los siguientes minutos a hablar de un tema bastante importante. Vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que son algunas enfermedades de la tiroides. En este caso específicamente vamos a hablar de los nódulos tiroideos que han debido escuchar alguna vez, lo que es el bocio y todos los tipos de tratamientos, cómo podemos ir identificándolos, cómo podemos hacer el tratamiento, si se opera, no se opera. Entonces, para este tema hemos invitado al doctor Gabriel Rivera, quien es especialista en cirugía general y laparoscópica.
Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que son la patología tiroidea, específicamente del bocio. Hay que mencionar que la tiroides es una glándula que se encuentra en la región cervical, a este nivel, y que puede enfermar de varias patologías, una de las cuales puede ser el bocio, ¿no? Que se define como el crecimiento anormal de la glándula tiroidea y que puede traer consecuencias a la salud de una persona, ya que este incremento de la glándula puede ocasionar enfermedades que hagan que la tiroides pueda funcionar de más, o que se llama hipertiroidismo o hipotiroidismo, que funciona menos. Entonces cada una de estas enfermedades va a tener una característica especial y estamos hoy día aquí para tratar de hablar un poco más de ello y que las personas puedan reconocer estos síntomas que pueden presentarse y puedan acudir a la consulta médica, ¿no? El bocio, una enfermedad realmente frecuente y que estoy segura que en casita han debido escuchar alguna vez, por lo que es la importancia de este tema y vamos a ir dilucidando todas y cada una de sus dudas. Doctor, ya para ir entrando en el tema, para que la población empiece a conocer un poco la parte normal, la tiroides, ¿dónde se encuentra? Más o menos, ¿cuánto mide? ¿De qué tamaño es? Porque nos dice que es un crecimiento, entonces para realmente saber si está crecida o no de tamaño tenemos que saber cuánto es lo normal. Es así, la tiroides es una glándula que se encuentra en la región cervical. Es como una especie de U invertida, ¿no? Una U invertida en la cual tiene dos lobulitos, uno en el lado derecho, uno en el lado izquierdo y un lóbulo medio que los conecta, ¿no? Generalmente la tiroides no es una glándula palpable, por lo cual las personas sin patología tiroidea generalmente no logran palpar. Ahí vemos en las imágenes la glándula tiroides que está de aspecto rosadito, en la cual podemos ver, también se puede denominar en forma de H, ¿no? Como ven en la imagen. Entonces ahí está la glándula tiroidea. Generalmente en las personas que no están cursando con patología tiroidea no deberían ni sentirla ni tocarla, y esta glándula tiroidea mide aproximadamente 3 por 3 centímetros. Cuando no tiene patologías es una glándula lisa. Como decía la doctora al inicio, hay enfermedades que se llaman nódulos tiroideos o bocio nodular o multinodular. En estas enfermedades lo que ocasionan es que hayan nodulitos en la tiroides que a veces son palpables en los pacientes, o a veces en el chequeo médico también puede ser palpable, ¿no? Como vemos ahí detrás de la glándula tiroides está la tráquea, entonces podemos decir que está envolviendo la tráquea en la parte anterior, está la tiroides, posteriormente está la tráquea y posteriormente está el esófago, ¿no? Está en la parte anterior y los lóbulos están a los costaditos del cuellito, ¿no? Entonces esta enfermedad del bocio puede afectar a cualquier población, ya sea varón o mujeres, generalmente en la edad adulta, y hay que tomar en cuenta un factor importante que es la deficiencia de yodo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de bocio, estamos hablando generalmente de que hay una deficiencia de yodo que las personas han podido tener en su infancia. Esto hace tiempo con nuestros papás o con nuestros abuelos probablemente era una enfermedad más concurrente debido a que la ingesta de alimentos que nosotros tenemos en nuestro medio es carente de yodo. Es por eso que hace años ya se ha creado el Programa Nacional de Salud. En la sal podemos encontrar el yodo que nos falta, por eso es la sal yodada, ¿no? Por eso es importante que el suplemento alimenticio del yodo se pueda suplementar mediante la sal. En otros países, por ejemplo en Chile, el suplemento está en el aceite, por ejemplo, ¿no? Entonces varía porque en la mayoría de las partes del mundo, en la dieta como tal, la deficiencia de yodo era importante, se ha tratado de suplementar, aún así hay personas que continúan teniendo esta patología, ¿no? Es importante lo que nos menciona, doctor. Entonces ya estamos viendo, estamos empezando a entender las causas por las que esta glándula puede empezar a crecer y crecer y crecer. El déficit nutricional respecto a este elemento específico que es el yodo es una de las causas más frecuentes, por no decir la causa como tal, que puede provocar esta patología. Entonces sí es importante tener la alimentación nutricional, como menciona el doctor, pero en casita también se deben estar preguntando, ¿hay algún otro factor de riesgo que me pueda provocar esto? ¿Se ha visto tal vez presencia de factor genético, digamos, que la mamá ha tenido, el abuelo ha tenido? ¿Es posible que yo también lo tenga o no va tal vez por ese linaje, o algún otro factor de riesgo, diabetes, presión alta?
Bueno, sí, el factor genético es un factor importante. Sin embargo, debemos recalcar que la principal causa de bocio en nuestro medio y en la mayoría de los países es la deficiencia de yodo. Sí hay otras causas que se le pueden atribuir al bocio o al crecimiento normal de la tiroides como tal. Entre ellas sí están las causas autoinmunes, pueden estar los tumores y pueden estar las causas genéticas también, ¿no? Entonces, estas pueden desarrollar enfermedad tiroidea y hasta no valorar, hasta no hacer estudios de extensión, de laboratorio, nosotros no vamos a poder determinar de qué enfermedad se trata, ¿no? Obviamente, como mencionamos siempre, en el examen clínico, en la consulta, se va a ver las características de esta glándula, cuán crecida está, desde hace cuánto tiempo está crecida la glándula, si tiene un nódulo, si tiene varios nódulos, y eso a nosotros nos va a orientar en cuanto al diagnóstico inicial de una persona, y con eso nosotros vamos a poder hacer los estudios de extensión para determinar el diagnóstico final de la patología tiroidea que puede estar cursando una persona y el tratamiento también que se le puede dar, ¿no? Perfecto. ¿Cómo se puede identificar, cómo una persona puede identificar cuándo tiene que ir al médico pensando, sospechando que esta glándula va creciendo? Solamente cuando ya se empieza a notar acá un bultito, ¿hay algún otro síntoma tal vez? ¿Alguna, no sé, dificultad en el lenguaje, en la respiración? ¿Hay algún otro síntoma más? ¿O hay que hacernos chequeos regulares, doctor? Es así, ¿no? Una de las principales causas por las que la gente acude a consulta médica es el aumento como tal de la glándula, ¿no? Sienten tal vez una masita que está en el cuello o sienten como que de pronto hubiera crecido la glándula tiroides, ¿no? Hay también que recordar que hay enfermedades que son infecciosas de la tiroides, ¿no? Que se llaman tiroiditis. Estas tiroiditis generalmente presentan con un cambio brusco de lo que es el tamaño de la glándula. Sin embargo, en los bocios generalmente el crecimiento es progresivo y la gente cuando se da cuenta es porque hay un aumento de volumen. A estos síntomas se puede asociar lo que decía la doctora, lo que es la dificultad para deglutir, que sería la disfagia, la dificultad para respirar, que sería también otro síntoma que las personas pueden presentar, pero generalmente es el aumento de esta glándula tiroidea o la presencia de un nódulo o varios nódulos o el cambio de característica, ¿no? Nosotros si nos tocamos el cuellito, aquí vamos a encontrar la glándula, pero es de consistencia blanda. A veces cuando hay patología, por ejemplo, maligna, la glándula se vuelve dura, se vuelve, qué sé yo, acartonada, nosotros mencionamos, y son causas que nos pueden llevar a la consulta médica, ¿no? Ahí vemos en las imágenes un incremento como tal de la glándula tiroides que probablemente se trate de un bocio, pero como les decía, el estudio va desde la clínica del inicio, el tiempo de evolución, el tamaño de crecimiento, si presenta nódulos o no presenta nódulos, si los nódulos son dolorosos, no son dolorosos, si son duros, si son móviles, y después de eso se va a hacer los estudios de extensión que posteriormente vamos a explicar cuáles son para diagnosticar como tal la enfermedad tiroidea, ¿no? Ahí podemos ver igual que al movimiento de lateralidad del cuello se está observando la glándula tiroides igual incrementada de tamaño y eso sí amerita una consulta médica, ya sea como les digo siempre en el seguro, en el hospital público o en la consulta privada, dependiendo de las características que tenga la persona, ¿no? Perfecto. Entonces, tenemos que ir siempre pendientes de todo nuestro cuerpo. Ir durante el aseo, mientras nos vestimos y demás, tenemos que ir palpando todo nuestro cuerpo, tenemos que conocernos, porque muchas veces de eso vamos a ayudar así al médico a poder identificar realmente la causa. Como indica el doctor, el tiempo de evolución es realmente algo muy crucial para nosotros, para poder identificar y diagnosticarlos de forma adecuada. Como indica el doctor, cuando hay un crecimiento muy rápido de un par de días, agudo, como decimos, lo más probable es que sea algo infeccioso, eso es cierto, pero si esto ya lo tenemos de semanas, meses o más tiempo, muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? Y otras personas van y le dicen, creo que te noto aquí un poquito más amplio, está tu cuello, está más grueso, entonces no nos damos cuenta, creo que nos vamos dejando por esa parte, algo que tenemos que hacer una recomendación siempre a toda la población, ¿no? Doctor, ¿qué pasa cuando ya identificamos un aumento de volumen acá, ya sea simétrico, ya sea más hacia un lado, más hacia la izquierda, al centro o a la derecha?
Cuando vamos al médico, ¿cómo se hace todo el screening de diagnóstico? ¿Cómo me confirman si realmente es un bocio? ¿Qué tipo de bocio es? Si tengo nódulos, no tengo nódulos. Primero, cuando una persona va a la consulta con una sospecha de patología tiroidea, lo que se hace un examen clínico completo. Se trata de determinar externamente, mediante la palpación, el tamaño de la glándula tiroidea, si es a predominio el crecimiento de un lado, del lado derecho, del lado izquierdo, si presenta los nódulos, las características de los nódulos, y posteriormente se hace lo que se denominan los estudios de extensión, en los cuales entran los laboratorios para la función tiroidea. Estos laboratorios de función tiroidea nos van a dar un pantallazo de cómo se está comportando la enfermedad. Como les decía al inicio, esta enfermedad puede ser un bocio hipertiroideo, que quiere decir que el funcionamiento de la glándula tiroides está incrementado. Las personas generalmente van a tener síntomas relacionados con el estado de actividad. Por ejemplo, una persona hipertiroidea son de las personas que no pueden dormir, que generalmente están activas todo el tiempo, probablemente su piel va a ser fina, muy delgada. Las personas pueden bajar de peso. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides está encargada del metabolismo o de controlar el metabolismo de nuestro cuerpo, parte del metabolismo. Y dentro de esto está el funcionamiento de los órganos. Esta glándula tiroides puede hacer que los órganos funcionen de manera más rápida, por decirlo así, o incremente el funcionamiento del cuerpo. En el otro lado están los hipotiroideos, que son las personas que tienen un bocio, que esta enfermedad ha causado que la tiroides no funcione de manera adecuada. Por lo tanto, las personas pueden tener tendencia a aumentar de peso, tener somnolencia durante todo el tiempo generalmente, ¿no? O sea, son personas que son hipoactivas, que tienen poco movimiento, que tienen, qué sé yo, cansancio precoz. Entonces pueden ser también síntomas que se pueden asociar. Ahora, también hay un bocio que es eutiroideo, que se denomina, que no cambia la característica, o sea, no están incrementadas las hormonas ni para arriba ni para abajo. Simplemente hay un crecimiento anormal de la glándula y esta también tiene su tratamiento específico, ¿no? Perfecto, doctor. A toda la población, no se olviden, estamos esta noche hablando acerca de lo que es el bocio tiroideo. Vamos a ir respondiendo cada una de sus preguntas. Estamos con el doctor Gabriel Rivera, él es especialista en cirugía general y laparoscópica, así que por favor ya pueden ir mandando todas las preguntas, dudas y comentarios que tengan. El especialista acá, vamos a ir con él respondiendo todas y cada una de sus dudas, como mencionó. Pueden escribirnos al 624-05-321, los números están en pantalla. Bueno, doctor, es interesante lo que nos habla acerca de los exámenes de extensión. Entonces, esos exámenes son en sangre, ¿verdad? Para que la población vaya también conociendo. Esos exámenes son en sangre, es una muestra de sangre que se toman, no son estudios así mucho más invasivos. No es que muchas veces las personas tienen miedo de ir al médico por el tipo de exámenes complementarios que se les hace. Entonces, bueno, es fácil realizar este estudio, es una muestra de sangre y con eso ya se puede hacer el manejo de forma multidisciplinaria que decimos, con el endocrinólogo correspondiente si es necesario para ver si necesita hormonas suplementarias o no, y con su cirujano para ver si esto va a requerir otro tipo de tratamiento. Y dirigiendo ya esa pregunta, doctor, ¿en qué momento ya ahí se da el punto de corte? ¿Qué vamos a hacer aparte de la medicación que le puede ofrecer tal vez el endocrinólogo? O ¿cuándo requiere cirugía? ¿Cuándo no requiere cirugía? Perfecto. Algo que tenemos que tomar en cuenta antes de ya dar las indicaciones quirúrgicas como tal, es que nosotros tenemos que, aparte de saber la función tiroidea con las glándulas, con la medición de las hormonas tiroideas, es los estudios de imagen. Uno de ellos, la ecografía, que nos puede ayudar a determinar las características de esta glándula, ¿no? Si vemos en una persona que no tiene mucha sintomatología, solamente el crecimiento de la glándula y que, qué sé yo, ha tenido deficiencia de yodo cuando era niño, esta persona probablemente requiera tratamiento por endocrinología solamente. Si no hay datos de sospecha de malignidad, no hay nódulos que hayan presentado crecimiento, no hay nódulos sospechosos de que pueda haber alguna alteración, o no hay ganglios linfáticos cerca, entonces la ecografía nos ayuda a determinar todas esas características que nosotros vamos recopilando y vamos indicando: este paciente requiere tratamiento médico por endocrinología, este paciente requiere... El otro estudio que nosotros también podemos hacer es una tomografía, ¿no? Cuando la ecografía nos da datos sospechosos, nosotros tenemos que hacer una tomografía cervical, en la cual vamos a ver nosotros las características ya más profundas de lo que está cursando la persona, y esas características nos van a orientar hacia una
enfermedad benigna, que puede ser un bocio, o una enfermedad maligna, que puede ser un tumor tiroideo, que tienen tratamientos diferentes ambos, pero que a veces son muy difíciles de definir, ¿no? A veces el límite entre uno y otro es difícil de determinar. Cuando nosotros tenemos una sospecha de que haya en la ecografía algo maligno, en la tomografía algo maligno, ahí tenemos que hacer un estudio que se llama biopsia aspiración aguja fina. Ese sí es un procedimiento un poquito más invasivo, pero que se lo puede realizar en la consulta médica, que se trata de una puncioncita al lugar donde nosotros estamos sospechando, tomamos una pequeña cantidad de sangre, que son menos de 1 ml, y que nosotros lo ponemos al microscopio y ahí podemos determinar nosotros las características celulares. Al microscopio podemos determinar qué tipo de células están involucradas en ese tejido y si hay alguna sospecha de malignidad o no. Después de hacer todo ese estudio, nosotros determinamos si ese paciente va a ir a tratamiento médico con endocrinología, a veces requieren aporte de yodo, que también se puede hacer, o si le vamos a plantear un tratamiento quirúrgico de acuerdo a las características que nosotros encontremos, ¿no? Entonces, el abordaje y el manejo es de cada paciente, es individual en cada paciente, y en algunos pacientes requerimos algunos estudios más porque no se puede definir entre si es bueno o es malo, ¿no? Perfecto. Tenemos en realidad, igual para la población está tratando igual de entender, seguramente algunos ya se han ido identificando. Los dos primeros estudios que mencionó el doctor, que es la ecografía y la tomografía, no son invasivos, no duelen en nada, y la ecografía realmente es un estudio bastante frecuente, accesible hasta de la parte económica, y creo que de forma rutinaria todas las personas que han tenido este problema en la tiroides se le ha pedido un estudio de ecografía, por lo que tal vez incluso en casita lo deben tener su ecografía. Y no sé si, doctor, podemos mostrarle una imagen de una ecografía de tiroides de un televidente que nos ha mandado para que podamos ayudarle a una descripción. Claro que sí, ahí se pueden ver, al medio está lo que es la vía respiratoria, la tráquea, y a los costados están los lóbulos tiroideos, ¿no? En eso se puede ver una imagen que está marcada por las flechitas, que probablemente se trate de un crecimiento anormal de lo que es la tiroides, y como les decía, ¿no? En esta imagen nos está mostrando que está presentando probablemente un crecimiento anormal, probablemente un nódulo tiroideo. Estos pueden ser sólidos o pueden ser quísticos. En este parece un nódulo quístico y en este caso hay que presentarle o hacerle una tomografía a este paciente para determinar la característica de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Y obviamente no solamente los médicos nos basamos otra vez en las ecografías o en los laboratorios o en las tomografías. El diagnóstico es integral, quiere decir que depende mucho de la evolución, de la edad del paciente, de los factores de riesgo, del crecimiento en cuánto tiempo ha sido, de los síntomas que presenta socio el paciente. A veces los pacientes tienen una glándula tiroidea teóricamente pequeñita, pero está creciendo hacia atrás y los síntomas ya son más importantes, ¿no? A veces los tumores tiroideos son grandes o los crecimientos tiroideos son grandes hacia adelante y hacia atrás no comprometen ninguna estructura. Entonces, como les digo, cada paciente requiere un manejo individual y ese manejo individual nos va a dar el diagnóstico de ese paciente y probablemente el tratamiento, ¿no? Perfecto, doctor. Tomando el caso de una persona que se ha hecho todos los estudios, que cumple con la clínica, que está haciendo todo su seguimiento y se decide que se tiene que operar para los nódulos o ya sea un bocio multinodular, como se dice, o los nódulos como tal, en casita igual se deben preguntar ¿qué tipo de cirugías hay? ¿Son cirugías abiertas? ¿Existe en este caso? Sí se puede hacer las mínimamente invasivas como hay en el abdomen, las laparoscópicas que tal vez en casita han debido escuchar alguna vez. ¿Qué opciones terapéuticas en la parte quirúrgica existen en forma general? Bueno, sí hay el manejo mínimamente invasivo, está reservado para los pacientes que tienen patología benigna y que tienen patologías, por decirlo así, no muy grandes, que se puede hacer un abordaje mínimamente invasivo, también sería mediante la técnica de la laparoscopía. Y el tratamiento convencional es el que se hace una incisión en la región cervical, se trata de hacer lo menos o lo más estética posible y en la cual se puede explorar las características de las glándulas, de los dos lóbulos, si es que tienen
infiltración, si es que tienen algún proceso maligno o no, y lo que se hace generalmente es resecar la glándula tiroidea. De acuerdo a la patología que esté cursando la persona, se puede resecar un lóbulo, se puede resecar toda la tiroides, dependiendo de lo que requiere el paciente, ¿no? A veces también, como decimos siempre en cirugía, a veces dentro de la cirugía, ya tocando las estructuras del cuerpo, nosotros a veces cambiamos de táctica quirúrgica porque a veces en la ecografía probablemente no hay nada bueno, o sea, no hay nada malo, en los laboratorios está todo bien, en la tomografía también. Sin embargo, a veces hay hallazgos intraoperatorios que nos hacen cambiar la decisión en ese momento, todo por el bienestar del paciente y para prevenir que él pueda desarrollar complicaciones secundarias a la patología que está cursando, ¿no? Perfecto, doctor, muchísimas gracias. En este caso, cuando ya se le retira o una parte del nódulo, parte de la glándula o a veces toda la glándula, que es muchas veces la cirugía un poquito más radical, en otros casos tal vez, ¿cómo se tiene que hacer el seguimiento de este paciente después y en el posoperatorio lejano, digamos? Una de las complicaciones que pueden presentar los pacientes son, primero, hay unos nervios que se llaman nervios laringeos, que están pegaditos casi a la tiroides, ¿no? Por eso es que la cirugía tiroidea tiene un grado de complejidad un poquito más alto que las otras cirugías, porque estamos hablando de estructuras nobles, ¿no? Entonces, a veces estas estructuras ya son comprometidas desde la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Una persona que tiene una masita de, qué sé yo, 5 años, que se ha hecho la ecografía, que se ha hecho la tomografía y que ya presentaba ronquera, nos da a entender que esa persona tiene una enfermedad un poquito avanzada, que probablemente se trate de algo maligno y que pueda estar afectando estas estructuras nerviosas. Entonces esa persona, la ronquera está ocasionada por la alteración o el daño a estas estructuras, ¿no? Ahora, el seguimiento aparte se hace con la medición de las hormonas tiroideas para ver si después de la cirugía estas hormonas se han normalizado, si es que estaban altas, si es que estaban bajas igual han subido, o si es que estaban normales se han mantenido normales, para tratar de que esa persona tenga un funcionamiento normal. Y otro de los estudios que se hace cuando una persona se opera de la tiroides se llama la calcemia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos recordar que detrás de las glándulas tiroides o de la glándula tiroides tenemos las glándulas paratiroides. Estas glándulas son muy pequeñas, a veces son muy difíciles de identificar, y que cuando se extrae toda la tiroides nosotros tenemos precaución de dejar las glándulas paratiroides para que no ocasionen enfermedad, y esta enfermedad puede ser alteraciones del calcio, ¿no? Entonces, sí es una patología compleja, es una patología difícil de tratar, difícil de diagnosticar. Sin embargo, cuando se hace el tratamiento óptimo y un tratamiento precoz, la persona puede tener todas las condiciones que tenía antes sin cursar con la enfermedad, ¿no? Perfecto. Doctor, una consulta. En caso de que se retire solamente una parte del nódulo, solamente los nódulos, ¿existe la probabilidad de recurrencia? Es decir, que me vuelva a presentar la misma enfermedad, que en un par de años vuelva a tener varios nódulos en ese lugar. Sí, justamente por eso nosotros hacemos el estudio previo a la cirugía para tratar de identificar las características de ese nódulo que puede tener. Los nódulos pueden ser a veces pequeñitos, pero ya pueden tener una característica maligna, ¿no? En ese caso, preferimos a veces nosotros retirar toda la tiroides a pesar de que haya un nódulo, digamos, ¿no? En otras personas tienen varios nódulos, se reseca una parte de la tiroides y no tienen recurrencia. Entonces, en conclusión, cuando una persona se diagnostica de enfermedad tiroidea, digamos de bocio, que puede ser nodular o multinodular, el tratamiento tiene que ser específico de cada uno de acuerdo a los resultados de laboratorio y a los estudios de imagen complementarios, para ofrecerle a ese paciente que no tenga una recurrencia que puede ocurrir, que ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo, porque esta patología es un poco difícil de manejar y de diagnosticar. A veces no se puede diagnosticar de forma adecuada, sin embargo nosotros tratamos de hacer los máximos esfuerzos para que la persona tenga un diagnóstico adecuado y se le haga la cirugía adecuada. Algunas personas dirán, a mí yo tenía un nódulo y me han sacado toda la tiroides, ¿no? Y era porque tenía alguna característica maligna. Tal vez hay personas que digan, yo tenía un crecimiento muy grande de la tiroides y solamente me han sacado un lóbulo. Es porque todo daba a entender que esa patología era benigna y que no necesitaba más de tratamiento, ¿no? Perfecto, doctor, muchísimas gracias. En casita igual, ya saben, vamos a ir leyendo cada uno de sus mensajes. Estamos con el doctor Rivera, entonces no sé si ya tenemos algún mensaje para ir leyéndolo desde casa. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. ¿Por qué se originan los nódulos en la tiroides? Y son pequeños, ¿qué pueden ocasionar? Gracias.
Bueno, los nódulos tiroideos pueden ser solamente consecuencia del bocio. Como les decía, el bocio puede ser nodular o puede ser multinodular. Cuando hablamos de bocio, hablamos del incremento del tamaño de la glándula tiroidea. Puede ser a predominio de un nódulo o a predominio de varios nódulos. Un nódulo tiroideo tiene que ser examinado, tiene que ser valorado, ya sea con el examen clínico, el examen de laboratorio, los estudios de imagen, y hay que determinar si este nódulo tiene características benignas o malignas. Si este nódulo tiene características, digamos, benignas, hay que hacerle un control periódico para determinar si este nódulo no ha crecido con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Me hacen una ecografía, tengo un nódulo de menos de 1 centímetro, que no amerita tratamiento quirúrgico después de la valoración. A este paciente hay que hacerle una nueva ecografía de aquí a un año para ver cómo se ha comportado ese nódulo, si el nódulo sigue del mismo tamaño, de las mismas características o no ha cambiado. Hay en algunos casos que un nódulo ya nos puede dar la idea de que se trata de una enfermedad maligna y hay que tratar en ese momento la enfermedad con una cirugía probablemente. Y hay casos en los que parece benigno, pero en la ecografía es benigno, en la tomografía es benigno, sin embargo, con el tiempo, en el control, puede manifestarse o puede cambiar su forma a ser maligno, ¿no? Entonces, por eso es que las personas que tienen nódulos tiroideos tienen que hacerse su seguimiento periódico. Si, digamos, la persona que nos ha mandado el mensaje le han hecho una ecografía tiroidea, tiene un nódulo tiroideo, ese nódulo tiroideo tiene que hacer un seguimiento por su médico tratante para determinar las características de este nódulo y si este nódulo ha cambiado o no ha cambiado de forma con el transcurso del tiempo y si amerita un tratamiento o no. Y obviamente dependen las condiciones del paciente, si tiene algunas patologías asociadas, si su estado de salud en general, si tiene síntomas de la enfermedad o no, y de acuerdo a eso se plantea el tratamiento quirúrgico o el tratamiento médico, ¿no? Perfecto, es realmente importante, así que a la persona que nos ha mandado el mensaje le invitamos a que se siga haciendo sus controles con su médico tratante. De cualquier forma, en unos minutos nada más les tenemos una sorpresa con el doctor Rivera, todavía no voy a decir nada, así que vamos con el siguiente mensaje, por favor. Muchas gracias. Me detectaron tiroides, comencé a tener cambios de sabores en los alimentos, por ejemplo el agua lo siento muy dulce, los alimentos totalmente agrios como el limón y sus varios alimentos. ¿Alguna patología de tiroides seguramente, no? Si hay alguna patología de tiroides, tenemos que recordar el cuellito, están las estructuras nerviosas que nos van a dar las diferentes funciones, ¿no? Los nervios salen de lo que es la masa encefálica y bajan por el cuellito. Entonces, estos nervios, de acuerdo si alguno puede tener algún compromiso, puede tal vez ocasionar algún síntoma. Como les decía, la ronquera puede ser ocasionada por una afectación del nervio laríngeo recurrente, que se llama así, que está cerca de la tiroides. Sin embargo, si hay alguna patología, ya sea benigna, como un bocio que es muy grande o una patología maligna que es invasiva, sí puede haber afectación de alguna estructura nerviosa y tal vez le podría dar el cambio, ¿no? Como dice la señora, a los alimentos, a los sabores, pero en general no es un síntoma, pero tal vez habría que valorarla y ver si no hay alguna masa que esté creciendo o no se trate de otra patología que tal vez esté, digamos, en el cuello, alguna otra glándula, alguna otra patología que pueda estar cursando que pueda cambiar eso que dice la señora, ¿no? Sí, pero en realidad puede ser, habría que ver, en realidad habría que revisarle a esta televidente y preguntarle muchas cosas, porque la disgeusia, que es esto, es el cambio de los sabores. Se está viendo mucho como en esta época como secuela post-COVID, como se había visto a un principio, en la primera ola, tal vez algunos recuerdan que no sentían los olores o no sentían los sabores. En el último año, poco a poco, algunas personas han tenido alteraciones en el gusto, entonces justamente lo que menciona, lo dulce no lo siente tan dulce, lo agrio lo siente amargo, etcétera. Entonces sí habría que hacer una valoración completa para ver si tal vez tiene este antecedente que ha tenido COVID en algún momento, que puede ser el causante, porque recordemos que podemos tener una enfermedad, pero lastimosamente podemos tener 20 enfermedades diferentes, entonces sí tenemos que ir haciendo el seguimiento correspondiente. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Me operaron de la tiroides. Aparte, quisiera saber si la artritis empeorará mi situación y qué medidas debo tomar en cuanto a la dieta.
Muchas gracias. Es posoperado. Posoperada, ¿no? Tiroides. Sí. Menciona que la artritis puede ser incrementada, no tendría mucha relación porque la tiroides no está relacionada con lo que es la enfermedad de la artritis, que es una enfermedad diferente. Y en la dieta sí tendría que tener aporte de todos los nutrientes, incluido el yodo, ¿no? Si es que, digamos, es una persona que puede ser qué sé yo, que tenga hipertensión y le han disminuido el consumo de yodo, podría encontrar yodo en algunos otros alimentos para tratar de que el cuerpo funcione de manera adecuada, ¿no? Eso es igual un tema importante, ¿no? Porque hay personas que tienen hipertensión arterial, que les dicen no consuma sal, y como les decía al inicio del programa, el suplemento de sal en Bolivia está de yodo en Bolivia está en la sal, ¿no? Entonces hay que buscar una alternativa para esas personas y obviamente debe ser individualizado. Si esa persona tiene alguna alteración o piensa que hay alguna secuela o alguna complicación de la cirugía, debe acudir con el cirujano que lo ha operado para tratar de disuadir esas dudas que tenga, y obviamente le va a comentar qué se ha realizado en la cirugía. No sabemos si le han realizado una tiroidectomía total, o sea, le han sacado toda la tiroides o es parcial, si era una enfermedad benigna, una enfermedad maligna, si simplemente era bocio. Entonces hay que ver todas esas características para poder decir a la señora específicamente lo que quiere, ¿no? Claro, específicamente. Muchas gracias. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, tengo hipotiroidismo de Hashimoto. Estoy con tratamiento hace 2 años, pero sigo subiendo de peso y continúo cansada. Estoy tomando Eutirox 125. Bueno, lo que menciona esta persona es que tiene un hipotiroidismo, como decíamos, está subiendo de peso, que es algo que es común en estas personas, y probablemente lo que esté fallando sean los controles, ¿no? Probablemente tenga que acudir donde el endocrinólogo que le ha recetado el Eutirox y ver si la dosis es suficiente, porque debemos recordar que las dosis de los medicamentos, no solamente en cirugía, ni en tiroides, ni en todas las patologías en general, pueden cambiar. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo hipertensión arterial y tomo losartán una vez al día, puede ser de aquí a 10 años, si no cumplo con las especificaciones y con el tratamiento, tengan que darme 2 pastillas, ¿no? Entonces, igual ocurre con las patologías tiroideas, ¿no? Si es que le han detectado, le han hecho un estudio de imágenes, un estudio de hormonas tiroideas, han detectado esta enfermedad, le han dado este tratamiento, probablemente el tratamiento ya sea insuficiente de acuerdo a las condiciones que está teniendo la persona, y debe acudir al endocrinólogo para que le ajuste la dosis del tratamiento, que es lo más probable que esté fallando. Exactamente, en realidad hay muchos factores que pueden hacer que un medicamento, que no es magia, los medicamentos no actúan por magia, no pueda estar haciendo el efecto debido, desde la hora a la que está tomando el medicamento, si lo está tomando cerca o lejos de las comidas, que eso también va influyendo y cambia el mecanismo de acción de los medicamentos. Si usted está con alguna otra enfermedad que tal vez le hayan diagnosticado recién durante estos meses o estos 2 años, si está tomando otros medicamentos, porque muchas veces los medicamentos van y hacen interacción entre ellos y se pelean, entonces sí es necesario que se haga su control con endocrinología y sus controles regulares de laboratorio para ver si realmente está bien la dosis, como menciona el doctor. Hay que subirle, hay que bajarle, hay que cambiar los horarios, entre otras cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo hipertiroidismo multinodular, pero estoy ya con tratamiento. ¿Qué cierto es que no tengo que tener ninguna infección y en qué me afecta? Bueno, probablemente tengo un hipertiroidismo asociado a alguna enfermedad que se llaman tiroiditis, ¿no? Y por eso tal vez probablemente le hayan dicho que el tratamiento o en la persona en sí no tiene que tener alguna infección asociada, ¿no? Esto ocurre con enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes pueden reaccionar de manera agresiva a veces cuando una persona tiene alguna infección, y probablemente por eso le han dado esa especificación de que se cuide de las infecciones. Obviamente es complicado en nuestro medio, cualquiera puede agarrar una gastroenteritis, un resfrío común. Sin embargo, hay que ver el tema nutricional, que esta persona pueda tener un aporte nutricional adecuado para evitar estas infecciones y obviamente evitar exponerse a lugares de riesgo como los hospitales, por ejemplo, que son lugares que teóricamente tienen una contaminación, porque no nos olvidemos que los pacientes, digamos, infectados van ahí a los hospitales y pueden tener, digamos, algún tipo de interacción. Si es que le han dado ese tipo de recomendación, tiene que acudir nomás con su médico, tratar de hacer el seguimiento correspondiente, y si le han dado esa indicación, debe ser por la infección o por la enfermedad autoinmune que pueda estar
estar presentando y evitar las infecciones, ¿no? En el caso de este paciente indica que tiene hipertiroidismo multinodular. Eso quiere decir que la tiroides ha tenido diferentes nódulos en diferentes lugares de la tiroides y por eso está funcionando, está excretando más hormonas de la que debería, ¿no? Este paciente también tiene que hacerse los seguimientos de ecografía, la parte imagenológica, acudir con su médico para que vayan palpando, para ver si es que no va aumentando de tamaño, no va aumentando el número de nódulos. Exactamente, ¿no? O sea, nosotros cuando tenemos un paciente que ya tiene una patología diagnosticada, lo que nosotros debemos hacer es el seguimiento correspondiente, tanto por el área clínica, que sería endocrinología, tanto por el área quirúrgica, para ver que no se escape ningún detalle, ¿no? A veces estos tumores o estos crecimientos, estos bocios, pueden cambiar o pueden manifestarse de otra forma, y cuando una persona que tiene, digamos, un bocio multinodular, que ha sido diagnosticado, está siendo tratado, pero hay más síntomas que se adicionan, qué sé yo, ronquera, no puede tragar bien los alimentos, o no puede respirar de forma adecuada, o está incrementando de peso, o está bajando de peso, etcétera. Entonces significa que algo está mal, ya sea en el diagnóstico, que puede cambiarse el diagnóstico, o en el tratamiento, que no está actualizado para las personas, o simplemente que no está cumpliendo con el tratamiento o con las especificaciones. Muchas personas en nuestro medio generalmente no tienen mucho apego a lo que es los tratamientos médicos, y por ejemplo, si se les da unos antibióticos por 7 días para una infección, toman los 3, hasta el tercer día ya dicen, ¿se sienten mejor? Me estoy bien, ya me ha mejorado el medicamento, y ya no lo hacen, ¿no? Entonces puede ocurrir también con estas patologías en que las personas no completen su tratamiento, o como decía la doctora, no lo tomen en el horario adecuado, o esté causando alguna interacción, qué sé yo, esta persona tal vez le han dado otro tratamiento para otra enfermedad que sea diferente, pero que puedan compartir, digamos, características, o se puedan bloquear entre sí los medicamentos, y puede ser que no esté haciendo efecto, ¿no? Entonces son muchos factores, por eso es que nosotros recomendamos que puedan acudir a la consulta médica, ya sea con su cirujano, ya sea con su endocrinólogo, con su médico de medicina interna, su médico general que le esté viendo, para que puedan hacer el control, y si es que sospechan algo, mandarle donde el especialista que corresponde, si es que así lo amerita, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente consulta, por favor. Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿La tiroides afecta que una persona tenga problemas con el gluten? Gracias. ¿También puede afectar a que uno padezca de depresiones? Bueno, vamos a empezar por lo segundo. En personas que tienen bocio y que ese bocio esté, digamos, manifestado como hipotiroideo, estas personas tienen tendencia a aumentar de peso, a tener somnolencia, a cansarse precozmente. Entonces, esto puede ocasionar cambios en su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Yo pesaba, qué sé yo, 60 kilos. Me ha dado una enfermedad como el bocio que ha aumentado mi peso, me ha dado más ganas de comer, etcétera. Y estas personas pueden tener tal vez algún tipo de complejos, y tal vez sí les puede causar depresión por el aumento brusco de lo que es el peso, o por la enfermedad en sí, ¿no? Perfecto. Y en realidad la primera pregunta no está en relación con la enfermedad celíaca, ¿no? La intolerancia al gluten. No hay una relación en realidad que se haya visto con alguna patología tiroidea, ya sea bocio o cualquier otra, con lo que conocemos como la enfermedad celíaca, la intolerancia al gluten, etcétera. Entonces, por esa parte, no. Bueno, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Bien. Buenas tardes, doctor. Me detectaron hipertiroidismo y quisiera saber qué cuidados debo tener en la alimentación. Consumo bebidas alcohólicas. Bueno, en general el consumo de bebidas alcohólicas no está recomendado. Obviamente todas las personas en nuestro medio, con nuestra cultura, sí tienen tendencia a servirse bebidas alcohólicas en algún momento. El hipertiroidismo que tiene esta persona le puede ocasionar cambios en su cuerpo, ¿no? Esos cambios, como les decía, pueden ser que esas personas sean hiperactivas, por decirlo así. Hay pacientes que dicen, no, yo no duermo, yo me duermo a las 2, 3 de la mañana y me levanto a las 4, ¿no? Son personas que tienen mucha actividad física. El alcohol de entrada no está recomendado en ninguna instancia, y el tratamiento del hipertiroidismo, si es que usted nota cambios que son beneficiosos, significa que el tratamiento está yendo de forma adecuada. Si usted nota que después de diagnosticarse el hipertiroidismo le han dado tratamiento, le han hecho el seguimiento correspondiente y la situación no mejora, significa que hay algo que está ocasionando que ese tratamiento no esté siendo efectivo, y otra vez tiene que consultar con su médico que le haya visto la primera vez para poder ofrecerle más alternativas, tal vez otra medicación, tal vez cambiar los horarios, etcétera, para que pueda
hacer efecto su tratamiento y obviamente siempre con los seguimientos correspondientes, ¿no? Si es que hay un nódulo, siempre hacer seguimiento de imágenes correspondiente. Perfecto, doctor. Recordarles, por favor, y siempre la recomendación, no nos vamos a cansar de esto, consumo de bebidas alcohólicas y principalmente igual el consumo de tabaco, por favor, tenemos que llegar a cero. No solamente afecta el tabaco a los pulmones, afecta todo, afecta al corazón, afecta al cerebro, afecta a los riñoncitos, afecta al hígado. Y de igual forma, las bebidas alcohólicas no solamente van al hígado, que es lo primero que se conoce, igual me afecta al cerebro, me afecta a los pulmoncitos, al riñón. Entonces, son hábitos que tenemos que llegar, como menciono, a cero. Bien, entonces, bueno, con esas recomendaciones vamos con una siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Qué síntomas tiene la tiroides? Bueno, como mencionábamos al inicio del programa, generalmente hay un incremento del volumen de lo que es la glándula tiroides que puede ser detectada por las personas y es uno de los motivos de consulta más frecuentes. A estos síntomas se pueden asociar lo que es la dificultad para deglutir los alimentos, que podría ser un síntoma de esta enfermedad o de otras enfermedades también. La dificultad para respirar, que podría ser también síntoma de esta enfermedad u otras enfermedades. Y también podríamos observar, como les decía, ¿no?, en personas que tienen bocio o enfermedades de la tiroides que se comporten como hipertiroidismo, estas personas van a tener cambios en su hábito de vida, cambios en su estilo de comer, en su peso, en el horario en que duermen, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos cambios de acuerdo a si el comportamiento de la tiroides se va hacia incrementar o hacia disminuir. Cuando disminuye está el aumento de peso, como decíamos anteriormente, puede ser también la depresión asociada a eso, como mencionaban otra persona, y siempre cuando una persona tenga sospecha de una enfermedad, ya sea de la tiroides o de cualquier tipo, lo importante no es, digamos, leer en el internet. Bueno, sí puede leer en el internet, sí puede informarse sobre las cosas que hay, pero debe acudir a un chequeo médico en el lugar donde le corresponda para que puedan ahí hacer el examen físico y ver si esa persona necesita otro tratamiento y ver si necesita el seguimiento por un especialista, sea cual sea la patología, ¿no? Entonces, aquí les podemos enseñar a que hay algunos síntomas propios de las enfermedades que se comparten entre algunas. Sin embargo, cuando una persona ya tiene molestias en su cuerpo, es como cuando está manejando el auto y siente algún sonido, debe acudir al mecánico. Igual, cuando una persona tiene algún cambio en su cuerpo que es anormal, que se siente diferente, que hay un bultito, qué sé yo, que le está creciendo en el cuello, que está aumentando de peso sin razón, entonces debe acudir al control médico y ahí se van a detectar qué patologías pueden estar asociadas a ese, digamos, incremento de peso y ver si esa patología puede ser de la tiroides, puede ser de otra glándula, simplemente puede ser su hábito alimenticio, su falta de ejercicio o si, digamos, consume muchas grasas, etcétera, etcétera. Entonces es un campo muy amplio y tenemos que nosotros acudir a la consulta médica para poder determinar qué enfermedad puede estar cursando o sospechar qué enfermedad puede estar cursando y recibir el mejor tratamiento. Exactamente, por favor, siempre acudir a su consulta médica, a su control de forma regular. No esperemos a lo último, a complicarnos, a tener ya una enfermedad muy avanzada, porque realmente se dificulta después el tratamiento y el pronóstico a veces no es realmente favorable, ¿no? Vamos con una última pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tamaño del nódulo es considerable para la cirugía? Bueno, hay que ver las características de cada persona. Sin embargo, se considera que un nódulo mayor a 1 centímetro puede ser un candidato a la cirugía siempre y cuando tenga sospecha de malignidad o tenga alguna alteración importante que nos haga a nosotros pensar en que ese paciente va a cirugía. Obviamente, antes de hacerle la cirugía se le hace generalmente una punción. En esa punción, que como les decía en la consulta, es un procedimiento que duele como un pinchacito nada más, un segundo de pinchacito, y que nos puede ayudar a determinar las características de ese nódulo, ¿no? Ahora, si es un nódulo menor a 1 centímetro, que después del estudio de imagen, de la ecografía, de los laboratorios, de la tomografía, si así corresponde, no amerita más, entonces ese paciente probablemente tenga que hacer seguimiento solamente y de acuerdo a la característica siempre de cómo está ese paciente, tanto clínicamente, tanto en los laboratorios y tanto en las imágenes. Perfecto, doctor. Vamos con una última pregunta, por favor.
Muchas gracias. Buenas tardes, tengo hipertiroidismo y estoy en tratamiento ya 3 años. Mi endocrinólogo me dijo que tome yodo radioactivo. ¿Esto me afectará en lo futuro en la fertilidad? Gracias y éxitos. Actualmente estoy tomando Danantisol. Bueno, el tratamiento con yodo radioactivo es uno de los tratamientos que ha iniciado en realidad la parte de la medicación de la tiroides. Sí, como les decía, las personas que han tenido deficiencia de yodo de niños y que secundaria a esa deficiencia de yodo les ha ocasionado un bocio, estas personas sí pueden tener el tratamiento con el yodo radioactivo. Sí, en la edad fértil puede causar algunas alteraciones, entonces siempre hay que tener precaución con el tiempo en que se recibe el tratamiento del yodo radioactivo y el tiempo en el que se puede embarazar. Obviamente en este tratamiento no se puede embarazar, obviamente, y si digamos una persona que no tiene hijos, que ya digamos tiene un 35, 37 años y quiere, entonces hay que hacer una junta médica entre el endocrinólogo, entre el ginecólogo y todos los especialistas que correspondan para ver si le retiramos el tratamiento, cuánto va a afectar en su salud, o si ya está embarazada para ver si vamos a cursar con el embarazo o no, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, doctor, le comento que han llegado muchas preguntas respecto a este tema, las tenemos todavía en el chat, sin embargo, el tiempo es corto, lastimosamente en televisión, y este tema realmente es muy interesante y es muy amplio, así que, doctor, le invito por favor a que nos pueda mencionar sus recomendaciones y sus conclusiones finales, y lo que mencionábamos hace un ratito, la sorpresa que tenemos para la población, por favor. Es así. Debemos recordar que toda persona que tenga síntomas asociados a un crecimiento en la región cervical, en la región del cuello, que pueda ser asociado a la tiroides, que pueda tener problemas con la deglución, problemas con la respiración, o haya aumentado de peso bruscamente, o haya disminuido de peso bruscamente, o hayan cambiado sus hábitos, y cualquier, digamos, nodulito que pueda tener, debe acudir a la consulta médica con el especialista, ya puede ser en la parte de endocrinología o en la parte de cirugía, para que puedan diagnosticar la enfermedad y recibir el tratamiento oportuno. Y es así que justamente nosotros el día de hoy estamos ofreciendo una campaña que estamos ofreciendo para la población, que se trata de detección de tumores tiroideos y bocio, ¿no? Esta campaña está realizada por el Centro Renovamed, en esta campaña nos hemos asociado con la doctora Erika Patiño, que es una cirujana oncóloga de cabeza y cuello, con la cual nosotros operamos las patologías tanto benignas como malignas, y le estamos ofreciendo a las personas lo que les decía, ¿no? Los laboratorios de función tiroidea, que son el TSH, el T3 y el T4, para de inicio saber si esa persona tiene un incremento de su función o una disminución de su función. Les ofrecemos la ecografía tiroidea, que como les decía es el inicio del estudio de una persona, del estudio de la enfermedad de una persona, y la consulta médica más la reconsulta, para que las personas puedan saber si están cursando con algún tipo de bocio. Si requieren un tratamiento por endocrinología, los vamos a enviar a endocrinología, y si requerirían un tratamiento quirúrgico, ya sea de enfermedad benigna o de enfermedad maligna, nosotros tenemos el equipo en Renovamed para poder solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, les esperamos en Renovamed, está al frente del Hospital de Clínicas, y como siempre, ¿no? Si las personas tienen molestias, pueden acudir con nosotros. Tratamos de ofrecerles campañas que puedan ser beneficiosas para la población y que son a bajos costos además. Perfecto, doctor. Campaña de detección de tumores tiroideos y bocio. Doctor, la población ya debe estar muy atenta a esto. ¿Entre qué edades se recomienda que puedan apersonarse? ¿Hasta cuándo va a ser la campaña? Si nos puede dar un poquito más de información. Y repetir, por favor, los números para que puedan estar en contacto. Claro que sí. La campaña empezó el 25 de este mes. Nos vamos a extender hasta el 10 del próximo mes. Esto nosotros tratamos de hacer ciertos convenios con los laboratorios, con la ecografía, para que nos den un costo preferencial y que nosotros podamos hacer que las personas no solamente vengan a la consulta, sino que además de venir a la consulta tengan su laboratorio, tengan su ecografía, y como les digo, hasta el 10 de octubre vamos a tener la campaña. El teléfono es el 748-67-364, 748-67-364. Se pueden comunicar con el equipo de Renovamed para agendar una cita y poder ustedes ser atendidos y ver si es que la sospecha que tenían puede tratarse de alguna enfermedad y pueda ser resuelta, ¿no?
Realmente, doctor, muchísimas gracias y muchas gracias en nombre de toda la población que nos pueda ofrecer esta hermosa campaña para poder detectar de forma precoz esta patología tiroidea que es muy prevalente, sí, en nuestro medio. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en una nueva oportunidad para hablar tal vez de algún otro tema y ya lo vamos a estar enganchando con otros temas, no se preocupe. Claro que A todos ustedes igual, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué lindo es que se hayan quedado con nosotros a hablar de salud durante esta última hora. No se olviden que estamos todas las noches hablando de salud con su programa Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo. De igual forma, cualquier duda, pregunta, consulta acerca de la especialidad de neurología lo pueden hacer. Mi número es el 730-27755. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas noches.